Jesús, esa llama que encendiste en mí. El día de hoy vamos a comenzar con una serie expositiva sobre la carta de Santiago. Entonces, vamos rápidamente a ubicarnos precisamente en el principio de la carta de Santiago. Y antes de comenzar a exponer propiamente la carta de Santiago, déjame explicarte dos cosas. La primera es, ¿qué significa la predicación expositiva? A lo mejor alguno de ustedes lo tiene ya muy claro, pero quiero aclarar qué significa la predicación expositiva y por qué razón es que nosotros nos basamos o nos centramos o preferimos sobre todo la predicación expositiva sobre la predicación temática. Es decir, exposición de las Escrituras sobre exposición de temas. No condenamos ni incluso creemos que es favorable en algunos casos predicar de temas específicos, pero consideramos que es mucho más enriquecedor y benéfico predicar expositivamente. Entonces, ¿qué significa la predicación expositiva? La predicación expositiva es que nosotros vamos a tomar una carta o una porción grande de un texto o una carta completa del Nuevo Testamento, por ejemplo, en este caso la carta de Santiago, y vamos a irnos verso por verso viendo cuál es el significado original y cuál era la intención original del autor sagrado cuando escribió ese texto o esa porción de las Escrituras. Sobre la intención original del autor, sobre el propósito original del Espíritu Santo cuando se escribió esa porción de las Escrituras, nos vamos a basar para sacar aplicaciones para nuestra vida presente, pero siempre nos vamos a ir primeramente al texto. Vamos a dejar que sea Dios el que nos hable, que Él nos diga lo que quiere decirnos y no poner nosotros un tema sobre lo que está en la Biblia. Ese es el propósito de la predicación expositiva. Y en esta congregación, en esta iglesia, abrazamos principalmente esta forma de predicación. Vamos a dejar que sea el Señor directamente quien nos hable como Él quiera hablarnos, como a Él se le antoje hablarnos. Amén. Ok, hermanos, entonces abrimos la Escritura. En esta ocasión vamos a ocupar la versión NBI. Normalmente ocupamos la Reina Valera 2015, pero vamos a ocupar la NBI el día de hoy porque por el texto es mucho más claro y es mucho más apegado a la traducción correcta, la nueva versión internacional en este caso. Pues voy a dar lectura de la carta del capítulo 1, del versículo 1 al 8. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Antes de continuar, hermanos, hablando, me gustaría hacer un paréntesis para reflejar un poco del espíritu de esta congregación, la intención de esta iglesia, ser una iglesia muy familiar. Hermanos,
no nos distraigamos, no queremos hacer un culto muy formal en el que todos tengamos que estar excesivamente solemnes, que si un niño grita o hace una travesura ya todos nos distraemos. No, hermanos, somos familia. Cuando tú estás en tu casa, ¿cómo estás? ¿Estás cuidadoso de que los niños no hablen? ¿O los niños andan haciendo lo que hacen? Estamos en casa, siéntete en casa, no te distraigas y deja, el comportamiento de los niños es normal, son parte de nosotros los niños. No tenemos que hacer una iglesia para adultos y una iglesia para niños, todos somos la iglesia, amén. Ok, entonces hermanos, regresando ahora sí a lo que estamos hablando sobre Santiago. Santiago, el autor de la carta de Santiago, en el griego, el nombre Santiago es el griego Iacobos. Iacobos significa Jacobo. El verdadero nombre, hermanos, del autor de esta carta no es Santiago, es Jacobo. ¿Y entonces por qué se llama Santiago, hermano? Porque si el verdadero nombre del autor es Jacobo, entonces ¿por qué se llama Santiago? El nombre Santiago, hermanos, vino por una adecuación de los españoles que tienen a Santiago como su santo patrono. Quizás han oído hablar de la famosa parroquia de Santiago de Compostela en España. Bueno, Santiago es el santo patrono de España. Entonces, el nombre surge porque es Saint Jacob. San Jacob, Santiago. Y así tenemos nuestro nombre Santiago. Es como decir San Jacobo. El nombre verdadero es Jacobo. Y este hombre es el medio hermano, fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y también fue el hermano del autor de la carta de Judas. Judas y Santiago son hermanos. Este hombre, Santiago, con el tiempo se convirtió en el pastor, o más bien en uno de los pastores principales de la primitiva iglesia de Jerusalén que vemos en el libro de los Hechos. Originalmente, si tú recuerdas, los hermanos de Jesús no creían en él, y el autor de esta carta que vamos a estar estudiando las próximas semanas era uno de esos que no creían en el Señor Jesús. Pero eventualmente, cuando el Señor Jesús resucita, él abraza con todo su corazón al Señor Jesús. De hecho, vamos a ver que al principio Él nos dice Santiago, hermano del Señor. Él dice Santiago, siervo del Señor. Ahora entiende que Jesús en verdad es el Señor. Entonces, Santiago, eventualmente en el libro de los Hechos nos damos cuenta que Santiago se convierte en el pastor de la congregación de Jerusalén, en uno de los pastores de la congregación de Jerusalén. Entonces, regresamos rápidamente, después de este muy breve introducción al libro de Santiago, regresamos y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Entonces vemos primeramente que Santiago se identifica como siervo del Señor, y él dirige este escrito a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, ¿qué significa que dirija esto a las 12 tribus de la dispersión? ¿Por qué dice de esta manera? Lo que está dando a entender Santiago es que está haciendo una metáfora entre lo que vivió el pueblo de Israel hace muchos años, cuando fueron dispersados por las naciones. Es lo que se conoce como la diáspora judía. Cuando por la rebelión del pueblo de Israel ellos tuvieron que salir dispersos por muchas naciones. Así que Santiago está dirigiendo su carta a cristianos que son judíos y los está identificando como las 12 tribus de la dispersión. De hecho, en la NTV lo parafrasea y literalmente dice a los judíos que están en la dispersión. Ok, entonces ya vimos quién escribió la carta, a quién se dirige, y está hablando también de un hecho histórico, que es que cuando estos judíos que creían en Jesús salieron dispersos por varias partes del mundo. Hechos 8:1 nos cuenta parte de la historia. Dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Hechos 11:19 también nos cuenta más detalles de la dispersión, y dice: entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que el primer mártir de la época cristiana fue apedreado, que fue Esteban, y después de que Esteban fue martirizado, fue muerto, fue apedreado, todos los cristianos que estaban en Jerusalén, cuyo pastor era Santiago, fueron dispersos por todo el mundo. Entonces, ¿a quién le está dirigiendo Santiago su carta? A estas personas que eran parte de sus ovejas y que tuvieron que salir por necesidad a vivir como extranjeros en otro lugar. ¿Se entiende hasta aquí? Ok, entonces esta, hermanos, es la carta de un pastor preocupado por su grey. Es posible que las ovejas del pastor Santiago se estuviesen haciendo algunas preguntas en su corazón. Como te comento, estas personas estaban dispersas por todo el mundo, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo angustia, estaban pasando por pruebas, pero también estaban cometiendo algunos errores. Habían sido dispersados de su propio país, habían tenido que salir de su propio lugar y se sentían como extraños, como extranjeros en lugares que no eran parte de su hogar. Además, el contexto de la carta de Santiago nos deja ver que estas personas estaban siendo oprimidas por personas ricas. Había personas ricas que estaban llevando a estas personas a los tribunales. Les estaban pasando cosas muy malas a estos cristianos. Y quizá, hermano, el día de hoy a ti te estén pasando cosas difíciles también. ¿Será que el autor de esta carta tenga un mensaje para ti? Si tú estás pasando en este momento por pruebas y dificultades, por tentaciones en tu vida, Santiago tiene un mensaje para ti. Es posible que las ovejas del pastor Santiago se estuviesen haciendo algunas preguntas dada su situación. Pastor, ¿cuál es la actitud correcta al pasar por pruebas, angustias, dolor y tentaciones? Pastor, ¿cuál es el propósito de todos estos dolores? ¿Por qué estamos pasando por todo esto? Pastor, ¿por qué Dios permitió que todo esto nos ocurriera? Pastor, ¿de qué manera puedo manejar todos estos problemas y adversidades? Pastor, ¿cuál es la manera incorrecta de enfrentar todo esto que estamos pasando? Puede ser que ellos estuvieran haciendo estas preguntas. La pregunta es para ti: ¿tienes tú en tu corazón alguna de estas preguntas? ¿Estás pasando por algún momento difícil y te estás preguntando por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Recordemos, hermanos, el nombre de nuestra serie se llama Visiblemente Cristiano. Y el nombre de esta serie responde precisamente a la intención de Santiago en esta carta sermón. Él va a enseñar a sus ovejas, en esta carta, nos va a enseñar a nosotros la manera en que un cristiano debe verse en medio de circunstancias. En otras palabras, el pastor Santiago nos va a enseñar hoy y a lo largo de los siguientes sermones de esta serie, cómo tú como creyente debes verte cuando estés atravesando por todas estas situaciones. ¿Cómo deberías verte? Ellos deben ser visiblemente cristianos. ¿Cómo debe verse, hermanos, un cristiano que atraviesa por el fuego de las pruebas? Primer punto, debe verse con sumo gozo en medio de las pruebas. Segundo punto, debe verse actuando con sabiduría al enfrentar las pruebas. Tercer punto, debe verse confiando en Dios en medio de las pruebas. Versículos 2 y 4 del capítulo 1 nos dice cuál debe ser la actitud que nosotros como creyentes debemos tener cuando estemos pasando por diversas pruebas. ¿Estás pasando por diversas pruebas? Escucha bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermanos míos,
Y aquí viene algo que algunos teólogos llaman el mandamiento imposible. Hermanos míos, considérense muy dichosos, gozosos, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Así que las pruebas, hermanos, a las que aquí el pastor Santiago se está refiriendo son angustias, son los problemas que todos los cristianos pasamos probablemente por muchas etapas de nuestras vidas. Pero aparte de las pruebas del dolor, incluye las tentaciones que el Señor nos permite enfrentar en nuestra carne. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú vas a pasar por la prueba, lo más probable es que lo que vaya a querer salir de ti sea el pecado. Y resulta que el pastor Santiago le está diciendo a su grey, cuando tú sientas tentación, cuando sientas que estás en el fuego de la angustia, del dolor, de las calamidades, cuando sientes que tu carne te está venciendo, tienes que tener sumo gozo. ¿Qué? ¿Qué? Dicen los teólogos, este es un mandamiento imposible. La actitud correcta cuando estamos en tales niveles de angustia es gozarnos. Si nosotros no entendiéramos el contexto de esta carta, diríamos, el pastor Santiago es como uno de esos pastores que es insensible al dolor de sus ovejas, ¿verdad? No entiende por lo que estoy pasando, no entiende cómo me siento. ¿Será que Santiago no entendía cómo se sentía su grey? ¿Será que Dios no te entiende a ti, mi hermano, por lo que tú estás pasando hoy o quizá por lo que has pasado en tu vida? ¿Será que no te entiende? Ciertamente te entiende. Y aún así te dice, la actitud correcta es gozo. Gozo. Así que, según Santiago, se supone que yo debo orar así. Gracias, Señor, porque todas estas cosas me han salido muy mal. Por cierto, ¿podrías darme más pruebas para poder tener más gozo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Veamos el versículo 3. Dice el versículo 3, pues ya saben, hermanos, démonos cuenta de estas palabras claves. Se supone que estas personas ya sabían esto y tú y yo debemos saber esto. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hay un resultado, hermanos, cuando tú pasas por la prueba con la actitud correcta. Si tú estás pasando por pruebas el día de hoy, si tú estás viviendo tentaciones, si tú no sabes cómo superar ciertas cosas, y tú no tienes la actitud correcta, tú no vas a producir este fruto. Pero cuando asumes las cosas con la actitud correcta, con contentamiento, dispuesto a pasar por el fuego que Dios ha determinado para ti, porque Dios está en control. Amén. Dios ha determinado para ti un tiempo de fuego y de prueba. Y lo que te pide es que pases a través de ese fuego con la confianza y con el gozo que produce paciencia. El resultado de que tú pases por esta prueba con la actitud correcta es que vas a ser un cristiano, un creyente constante, es decir, perseverante, es decir, con un carácter fuerte. Vas a ser un mejor cristiano. Si tú estás hoy pasando por una prueba, hermano, hermana, si tú estás sufriendo algún dolor, alguna cosa que te esté pasando en tu vida y tú atraviesas por esta prueba con la confianza y la actitud correcta, vas a salir un cristiano más reluciente. La pregunta es, ¿quieres tú ser esta clase de cristiano?
Porque déjame decirte lo que pasa. Normalmente cuando estamos pasando por la prueba, lo que queremos es huir. El mundo nos enseña a huir de las pruebas. No quiero pasar por dolor, no quiero pasar por angustia, prefiero pasar por otro lado, irme por otro camino. Y entonces vemos cristianos, ya sabes, de 10 o 15 años en una iglesia y están así de chiquititos espiritualmente, porque nunca han querido pasar por las pruebas. ¿Se entiende? No es que nos gocemos en el sufrimiento, no es que diga, estoy pasando por esto que me duele mucho, qué gozo siento. No, hermanos, el gozo no viene por el sufrimiento, el gozo viene porque vas a saber que Dios está trabajando en ti para ser un mejor cristiano. Las pruebas, como vimos el domingo pasado, hermanos, son parte de la gracia de Dios para nuestras vidas. Hebreos 2:11 dice, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, aquí el punto es en dónde te vas a enfocar, porque en el momento en el que estás pasando la prueba, en el presente, ninguna disciplina, ningún dolor, ninguna calamidad, ninguna tentación, ningún problema es causa de gozo, sino de tristeza, hermanos. Nadie se siente feliz cuando está viviendo angustias, cuando está sufriendo enfermedad. Nadie se siente feliz así. Pero tú y yo como cristianos, para poder tener el gozo del que la Biblia habla, tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Dice Hebreos 12:11, donde seguimos leyendo, pero después de pasar la prueba, da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. El fruto de esta prueba, dice Santiago, es constancia. Así que, hermano, tú tienes que meter esto en tu cabeza. Si tú estás pasando por pruebas o has pasado por pruebas, tú tienes que meter esto en tu cabeza y en tu corazón. Dios me está puliendo. Dios me está refinando. Dios me está ayudando a crecer por medio de las pruebas, pero nunca me dejará solo en el proceso. Ten confianza, hermano. Yo sé que es difícil. Dios sabe que es difícil. Dios te entiende. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu dolor. Si estás batallando con un pecado, hermana, si estás lidiando con tu enojo, con lujuria, si estás lidiando con problemas económicos, Dios lo sabe, Dios te entiende, pero quiere que pases con gozo por esta prueba. Que recibas la prueba y entiendas que Dios te está puliendo, Dios está trabajando en ti. Se nos presentarán todas las experiencias imaginables, habrá la prueba del dolor y de las desilusiones, que tratarán de quitarnos la fe. Vendrá también la prueba de las seducciones, que nos tratará de inducirnos a dejar el buen camino. Estarán las pruebas de los peligros, los sacrificios, la impopularidad que supone muchas veces el camino cristiano, pero nada de eso nos viene para hundirnos. Escucha y grábate esto en tu mente y en tu corazón. Nada de esto que tú estás pasando, si tú eres cristiano el día de hoy, si tú vienes aquí, quieres seguir a Cristo, nada de lo malo que te puede estar pasando nunca va a ser para hundirte. No pretende vencernos, sino que lo venzamos. No pretende debilitarte, pretende fortalecerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Hermanos, es que es parte de la gracia de Dios. Pero en ese proceso, hermano, recuerda, nunca vas a estar solo. Nunca. Nunca el Señor te va a dejar solo. Versículo 4 dice, y la constancia, este fruto que nos da las pruebas, que pasamos con gozo, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
Esta perfección, esta integridad se refiere a una madurez espiritual. Hermanos, lo que Dios quiere hacer contigo es llevarte a la madurez. Entonces, hermanos, como decía hace un momento, la actitud correcta no es que huyas de la prueba. No es que busques tu solución, es que pases la prueba con la actitud correcta. Si hasta ahora tú has tenido pruebas de parte del Señor y lo que has hecho es tomar la actitud correcta, o quizá ha salido pecado de ti, quizá cuando estás bajo presión sale la ira, estás bajo presión sale la lujuria, estás bajo presión sale la avaricia, estás bajo presión pides prestado, haces negocios, haces locuras. Hermanos, esa no es la manera de pasar la prueba. Dios quiere que pases la prueba de manera confiada. Si tú haces eso, el resultado, dice aquí Santiago, es que vas a ser maduro. Cuando la Biblia normalmente nos habla de perfección, se refiere a madurez. Maduro. Una persona que va a saber cómo tomar decisiones de manera espiritual. Versículo 5 nos dice, está bien curioso este versículo, hermanos, porque lo más probable es que si tú el día de hoy estás en una prueba o has pasado por una prueba, estoy seguro, hermanos, que no tienes idea de lo que tienes que hacer. Lo más probable es que si tú estás pasando por dolor, no sabes cómo solucionarlo. Probablemente tu cabeza está hecha un nido de pájaros. No sabes qué hacer. Versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, si a alguno de ustedes no tiene idea de qué hacer, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Ahora, es muy interesante esta porción porque si alguno de ustedes, esta palabra sí, con el que comienza el versículo 5, en el griego, que es el idioma original de las Escrituras en el Nuevo Testamento, se conoce como una condición de hecho. Así se le llama, una condición de hecho. Así que otra manera en que podría traducirse este mismo pasaje podría ser como, por supuesto, te falta sabiduría, entonces pídela a Dios. Santiago está diciendo, pasa por la prueba, pero ya sé que no sabes qué hacer. Y Dios te está diciendo a ti hoy, hermano, tienes que pasar con una buena actitud, pero ya sé que no tienes idea de lo que tienes que hacer. Ya sé que no sabes cómo proceder. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer, hermano, es ir con tu vecina, o mejor aún, tienes que ir con tu amigo, el de la escuela, y que él te enseñe algunas técnicas para que sepas lo que tienes que hacer. Mira, hermano, ve a Google, ahí están las respuestas. Busca en Facebook, mírate un video de YouTube. ¿Qué tienes que hacer? Pedir. No sé hacer esto, no sé qué hacer. Pide. Déjame hacerte una pregunta. En la situación que estás atravesando, ¿has intentado pedir? ¿Has intentado pedir dirección? Porque eso es lo que Santiago nos dice que debemos hacer. Es un hecho, hermanos, que no sabemos cómo enfrentar las pruebas. Es un hecho que muchas veces quedamos paralizados ante la adversidad. Y hermanos y hermanas, no importa cuántos cursos, no importa cuántas capacitaciones o libros leas, si Dios no te da la sabiduría para enfrentar las pruebas y tentaciones, simplemente no podrás superarlas. Necesitas sabiduría divina. Y aquí es el otro punto, la sabiduría que Dios te está diciendo aquí que tú necesitas para enfrentar la adversidad es divina, tiene que venir de arriba. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios no es un Dios mediocre.
No es que le pidas y te vaya Dios dando a cuentagotas. Dios, si tú le pides, Señor, no sé cómo enfrentar esta tentación que me vence y me vence y me vence y me vence. No sé cómo dejar de gritar, no sé cómo dejar de discutir, no sé cómo dejar de ser como soy. Pídele a Dios que te enseñe cómo, que te dé sabiduría. Pero el problema, hermanos, es que muchas veces pedimos, pero no estamos seguros si Dios nos va a dar. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Si tú me pides que yo te diga, que yo te muestre cómo resolver estas cosas por las que estás pasando, te voy a dar, y no te voy a dar poco, te voy a dar abundantemente y sin reproche. No me voy a molestar si vienes, no me voy a molestar si vienes 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. Puedes venir las veces que quieras porque yo no me limito, no doy la gracia por medida. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? El problema probablemente es que no pides. No pides. Más adelante Santiago va a hablar también del que no pide o del que pide mal. Ahora, es importante, hermanos, tener la actitud correcta también. Yo trabajo en una empresa, yo soy programador, mi sostenimiento económico y el de mi familia es porque soy desarrollador de software, ese es mi trabajo. O sea, en la empresa en la que yo trabajo, tienen un programa que se llama Rockstars, así lo llaman. Y en ese programa los jóvenes, dan oportunidades a jóvenes recién egresados que tengan algunos requisitos ahí. Y fíjense lo que hace esta empresa. Están recién egresados los chavos. Los contratan con sueldo y los capacitan durante 3 meses. Y luego de esa capacitación, si pasan los cursos, los contratan y les suben el sueldo. Así que un muchacho recién egresado puede estar ganando alrededor de 25,000 pesos al mes, tranquilamente. Recién egresado. Ahora, este es el problema que yo he visto en algunos jóvenes. Piden trabajo deseando no encontrarlo. Llegan a pedir esta oportunidad, pero en su actitud se les nota que realmente no lo quieren. Claro, las personas de mi empresa, los reclutadores, miran la actitud y los rechazan. Hermanos, dice Proverbios 2:1-6, hijo mío, si aceptas mis palabras, ve la actitud correcta para recibir la sabiduría. Si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia, si al entendimiento llamas a gritos, ¿ves la actitud? Estás deseando la sabiduría. Realmente quieres que Dios te dé sabiduría. Si como a plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. La actitud de desear realmente. Ahora, esto es lo que pasa muchas veces. Tú puedes ir con Dios y decirle, Dios, dame sabiduría, pero luego de orar, te paras de ahí y sigues actuando de acuerdo a tus impulsos y emociones. Entonces realmente no estás pidiendo sabiduría. Es como el joven que va y pide trabajo deseando no encontrarlo. O sea, al final estoy pidiendo, pero en realidad yo quiero hacer lo que yo quiero. Tienes que desearla. Si la pides, no se te concederá si no la deseas también. Dios, dame sabiduría, pero déjame seguir haciéndolo a mi manera. Dios, dame sabiduría, pero en realidad yo ya decidí lo que creo que es mejor para mi situación. ¿Te va a dar Dios sabiduría? ¿Te va a mostrar lo que tienes que hacer? No te va a dar nada. No te va a dar absolutamente nada. Porque Dios sabe que realmente tú no lo quieres. Debes desearla. Debes inclinar tu voz, debes buscarla. Pero este es el problema, hermanos. Pedimos sabiduría,
pero ya hemos decidido lo que debemos hacer. Pedimos sabiduría, pero ya tenemos nuestra propia opinión. ¿Quieres de verdad sabiduría? Tienes que esperar la respuesta. Así que solo debes pedir la sabiduría, pero sin duda debes realmente desearla. Y hermanos, debes reconocer tu incapacidad, debes confesar tu incapacidad, debes llegar con el Señor y decirle: Señor, cada vez que lo he hecho a mi manera he fracasado. Debes llegar y decirle al Señor: Señor, no sé qué hacer, no puedo, soy incapaz, no entiendo, no me brilla. Por favor, ayúdame, por favor, dame sabiduría, por favor, guíame. Hermanos, nada conmueve más a Dios que nuestro sentimiento de incapacidad. Cuando Dios te ve incapaz, levantando las manos, rogando por ayuda, Dios se conmueve. Dios te va a dar. Versículos 6 al 8 dice: pero pidan con fe. Aquí hay otra característica que debe haber, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante. Aquí hay otras personas que tampoco van a recibir nada de Dios. ¿Quiénes? Los que no tienen fe, los que dudan. Santiago está diciendo en este pasaje que los cristianos deben pedir con fe. ¿Qué significa esto en este contexto? Significa que debes tener confianza primeramente en que Dios es bueno y te va a responder. Ya vimos hace un momento que Dios da abundantemente y sin reproche. Cuando vayas a pedir sabiduría al Señor, confía en que Dios te va a responder. No te desesperes, hermana. No te desesperes, hermano. Espera la respuesta de Dios. Calma. Confía. Dios es bueno. Dios sabe cuándo te va a responder. Hermano, si realmente deseas que Dios te dé sabiduría, pídela con confianza, porque si la pides con confianza, escucha esto, graba esto en tu corazón. Si tú pides dirección a Dios con confianza, ¿sabes qué va a pasar? La vas a recibir. Dios te va a contestar. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Pide con confianza. Vas a recibir la respuesta. Es un hecho, no me tienes que creer a mí. Aquí en su palabra dice Dios que Él te va a responder abundantemente y sin reproche. Ora a Dios, hermano. Él te va a responder. Pedir con fe también significa que pidas convencido de que esa sabiduría es lo que realmente necesitas, como vimos hace un momento. La actitud incorrecta al momento de pedir es pedir sin fe, pedir dudando, dice su palabra, pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, una aclaración aquí dudar, esta palabra dudar no es simplemente que no estés seguro de que Dios cumpla su parte. No significa solamente eso. ¿Qué significa dudar aquí? En este contexto, y Santiago lo va a tocar varias veces más adelante en su carta, en este contexto, dudar significa que tienes un corazón dividido, una mente dividida, una mente que está tantito para allá con Dios, tantito quiero que Dios me ayude, pero tantito quiero mejor hacerlo a mi manera. Por eso dice Santiago, es como una ola. Es inestable. Tantito quieres la solución del mundo, tantito quieres la solución que tus emociones te dictan, tantito quieres la solución que tus grandes ideas que se te vienen, y tantito le dices a Dios, pero Dios, pero sí ayúdame, siempre sí. Tantito acá en el mundo, tantito allá. Más adelante Santiago le va a decir a ese tipo de gente, adúlteros. Estás aquí y estás allá. O confías en Dios o no confías en Dios. O crees en Dios o no crees en Dios. ¿Crees en Dios? Amén. Primera Reyes 18:21 nos cuenta la historia
de personas con la mente dividida. Dice el versículo 21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, fíjense la pregunta de Elías al pueblo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. ¿Y sabes qué pasó? Que sigue diciendo la Escritura, pero el pueblo no le respondió nada. Y a veces así somos, hermano. A veces vas con una persona y le enfrentas, hermano, ¿crees en Dios? Sí, hermano. ¿Y entonces por qué haces esto? Bueno, es que, pero tienes que hacer esto. Dice la Biblia que hagas esto. Bueno, es que, hermano, ¿entonces qué vas a hacer? Se quedan callados. O confías o no confías. O la sabiduría de Dios es la solución para ti a tus problemas, para saber lo que tienes que hacer, o no lo es en lo absoluto. Hay personas, hermanos, que sí van con el Señor, piden, pero tienen como que su solución de reserva, ya sabes, ¿no? Como que una solución alternativa en caso de que Dios no me conteste cuando yo pienso que debe contestar. Algunas veces, hermanos, he visto estas actitudes en jóvenes. Es común en jóvenes. Sí quiero que Dios me ayude, sí deseo la sabiduría, pero por si acaso voy a seguir haciendo esta otra cosa que me gusta. Sí quiero que Dios me muestre lo que debo de hacer, pero no dejo de hacer lo que sé que a Dios no le gusta que haga. ¿Ves? Sí quiero la sabiduría de Dios, pero Dios ya me dijo claramente, está bien, pero tienes que dejar ese pecado. O tienes que hacer esta otra cosa. Bueno, sí quiero que Dios me muestre, pero al mismo tiempo, bueno, todavía no quiero hacer esto que Dios me dice que debo hacer. Corazón dividido. ¿Eres un adúltero, hermano? La pregunta para ti, ¿eres un adúltero? ¿Te estás comportando como adúltera? Renuncia a todo, hermanos, renuncia a todas las opciones del mundo y busca la sabiduría de Dios. Para terminar, hermanos, ¿cómo responderías ahora tú a estas preguntas que hicimos al inicio? Si ahora yo te preguntara a ti, basado en Santiago, si yo te pregunto, ¿cuál es la actitud correcta al pasar por problemas, dolor y tentaciones? ¿Cuál es la actitud correcta? Gozo, contentamiento, un carácter manso, estando dispuesto a pasar con buena actitud por las pruebas. Si ahora yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de todos estos dolores que me están pasando? ¿Por qué estamos pasando por todo esto, Señor? Porque vas a ser fortalecido en el Señor. Es parte de la gracia de Dios para tu vida. ¿Por qué Dios permitió que todo esto nos ocurriera, pastor? Dios tiene el propósito de hacerte maduro y completo. Ya no quiere que seas un niño fluctuante e inmaduro. Está haciendo de ti un cristiano fuerte que además sea de bendición para otros. Entonces, pastor, ¿cómo puedo manejar todos estos problemas? Necesitas sabiduría divina. Pídesela a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud incorrecta? Huir de las pruebas, dejándote llevar por las emociones, haciendo las cosas a tu manera. Haz eso y de seguro todo va a salir mal. Hermanos, el fuego de la prueba, que es el título de este mensaje, el fuego de la prueba es bueno, es algo bueno para ti. Nunca dudes de la bondad de Dios, es bueno para ti. Ahí tendrás la oportunidad de mostrar que eres cristiano de verdad. Ahí se va a ver si realmente crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es en el fuego, mis hermanos, no hay otro camino, es por el fuego. Tienes que pasar por el fuego. Es la puerta estrecha, es el camino angosto. Así que, hermanos, la exhortación del día de hoy es a que caminemos juntos de la mano del Señor
por este camino. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú nos has hablado el día de hoy. Señor, queremos aprender por medio de tu Espíritu y por la sabiduría que viene de lo alto, Señor, a pasar por las pruebas, por las tentaciones, de manera correcta, con la actitud correcta, Señor. Padre Santo, si estamos en un callejón sin salida, danos sabiduría, Señor. Y Padre, a todos aquellos que el día de hoy están aquí y no conocen a tu Hijo amado, Señor, tráelo a tus pies, Señor. Que venga a ti, que entre, Señor, con nosotros y caminemos juntos en este camino, para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.